Esta clase es muy sencilla, solamente es reconocer las partes del parapente y sus nombres. Este gráfico lo saqué del manual del parapente Moyo 6 de Ozon. El Moyo 6 es su clase A. Y este manual lo pueden descargar de la misma página web de Ozon. La parte de arriba del parapente se llama Extra 2. Es la superficie que se encuentra mirando hacia arriba, la parte superior del parapente. Esta superficie, el Extra 2, es la que soporta la mayor cantidad de carga del parapente. Es donde la fuerza de sustentación es mayor. Y por lo tanto, también es la zona que más se gasta del parapente. Por eso los fabricantes usan tela más gruesa en el Extra 2 que en el Intra 2. El Intra 2 es la superficie inferior del parapente. Es de la parte que podemos ver desde abajo. Usualmente ahí es donde se pegan los logotipos cuando un parapente tiene publicidad. Ah, caray, eso sí me interesa. El borde de fuga es la parte trasera del parapente. Es el borde trasero del parapente. La importancia de esta parte es que, controlando el borde de fuga, vamos a modificar el ángulo de ataque del ala, lo que nos permitirá tanto girar como para disminuir o aumentar nuestra velocidad. El borde de ataque es el borde frontal, el borde delantero del parapente. En este borde se concentrarán las mayores fuerzas de sustentación y es por ello que esta parte del parapente es la que más se gasta y la que más tenemos que cuidar, puesto que en este borde también se encuentran las celdas o bocas, que son parte muy delicada del parapente. Las bocas, también llamadas celdas o cajones, son agujeros que se encuentran a lo largo de todo el borde de ataque. Por estos agujeros es por donde entra el aire e infla el parapente, dándole forma de ala, de perfil aerodinámico. Solamente en el borde de ataque podemos encontrar las celdas, los agujeros. El resto del parapente está completamente sellado, de forma que cuando tenemos presión en el ala y estamos volando, esta ya no se desinfla. En este manual figuran como coordinos las líneas del parapente. Es más usual llamarlas líneas. Hay líneas superiores, líneas intermedias, del freno. Es importante mencionar que las líneas principales cargan hasta 200 kilos y las líneas más pequeñas hasta 60 kilos. En algunos lugares también se les llama suspentes. El parapente cuenta con dos bandas, una a cada lado. Las bandas son las que nos conectan con las líneas del parapente. Los parapentes antiguos tenían 4 bandas, A, B, C y D. Los parapentes modernos, por lo menos los más básicos, tienen solo 3 bandas, A, B y C. La primera banda, la banda A, nos conecta con el borde de ataque del parapente y usualmente está bifurcada para que sea más sencillo hacer orejas. Luego siguen las bandas B. Estas bandas no las vamos a utilizar por el momento. Sin embargo, sirven para hacer una maniobra llamada B-stall, en la que el piloto jala las bandas B para crear una pérdida parcial en el parapente y así perder altura. Las bandas B también pueden servir para matar el parapente o evitar que éste se infle cuando hay mucho viento. Los parapentes modernos tienen solo 3 bandas. Por lo tanto, la última banda es la banda C, la tercera banda. Esta banda se utiliza cuando, por ejemplo, nuestra línea de freno se rompe y usamos la banda C como un freno, jalándola hacia atrás. Al final tenemos un asa a la cual llamamos el freno. Con los frenos podemos girar el parapente y cambiar la velocidad de este, ya que el freno nos conecta con el borde de fuga.
Y al frenar el parapente, lo que hacemos es cambiar el ángulo de ataque del mismo. En la parte frontal de la banda tenemos el sistema de aceleración, que está compuesta por poleas, una línea y un gancho. Ese ganchito se conecta con la barra de acelerador de la silla, y al pisar esa barra lo que hacemos es bajar toda la banda A, luego también baja un poco la banda B, y eso hace que todo el borde de ataque de nuestro ala baje, por lo tanto vaya más rápido. Cada banda tiene un punto de anclaje principal que va conectada a los mosquetones de nuestra silla. Finalmente, nuestro parapente tiene tips o estabilos, que no son nada más que las puntas del parapente, los extremos laterales. Bueno, y básicamente eso es todo con lo que respecta a las partes del parapente. No hemos hablado de las partes de otros accesorios como el arnés o el reserva, pero en lo que el parapente respecta, eso sería todo. Me olvidaba, el bat hole. ¿Qué cosa es esto? No es nada más que un bolsillito que tienen los parapentes en su estabilo, usualmente cerrados con velcro, para poder sacar la arena, la tierra o el gras que se va acumulando dentro del parapente. Como Ozon no lo tradujo en su manual, busqué la traducción en Google para que no haya malentendidos, y la traducción exacta es el agujero trasero. Así se llama ese bolsillito, ese huequito que se abre con un velcro. Así que cuando tengan tierrita en su parapente, le pueden decir a un amigo que les abra el agujero trasero. Y ahora sí, eso sería todo con respecto a las partes de su parapente. Recuerden cuidarlo bien, cuidar las bocas, cuidar su borde de ataque y tener siempre limpio su parapente por dentro y por fuera, que para eso tienen el agujero trasero.